con un sacerdote y un médico a preguntarme cosas. El sacerdote se llama D. Francisco de Odriozola y el doctor Piñal. Me decían: ¿cómo es que haces esas cosas? ¿Que estás loca? ¿Cómo es que engañas al mundo de esa manera? Después el doctor me dijo: ponte tiesa y mírame a la nariz que te voy a hipnotizar. Cuando me decía, mírame a la nariz, me reía y entonces decía, no te rías que no es cosa de risa. Eso fue todo por ese día, y no me hicieron más preguntas. Al día siguiente me llevaron con unos médicos para ver si estaba enferma y fuimos con un doctor que se apellida Morales y con varios más. Todos decían lo mismo, que estaba bien y que esto de las apariciones era un sueño. Que me dejaran ahí en Santander para que me distrajera, para que se me olvidaran todas las cosas que me habían pasado y así no volvería a tener más apariciones. Entonces, como mi mamá quedó tan convencida de que no era nada lo que me pasaba, hizo lo que le dijeron los médicos, me dejó y se marchó a Garabandal. Unas sobrinas y una hermana del P. Odriozola me iban a buscar todos los días a casa, para ir a la playa y a las ferias, lo que yo hasta el presente nunca había visto. Como iba todos los días a la playa, no se me aparecía la Virgen. Al cabo de 8 días un señor intervino para que fueran por mí. Mi mamá me fue a buscar. El nombre de este señor es don Emilio del Valle Egocheaga, ese nombre lo tendré presente toda la vida. El día que me trajeron fui con el doctor Piñal para decirle que ya me iba, pero él se puso muy enfadado y me dijo muchas cosas para que no me fuera. Entonces le dije que yo no veía a la Virgen, pero que me parecía que las otras niñas sí la habían visto y que el mensaje sí era verdad. Entonces me dijo que lo firmara. Yo lo firmé, después me dijo que se lo fuera a decir al señor obispo don Doroteo. Y así lo hice. Todos se portaron muy bien conmigo, después de todo. Cuando llegaba al pueblo, de regreso de Santander, varios sacerdotes y mucha gente venía a encontrarme, porque decían que Loli y Jacinta en su aparición habían dicho que yo ya venía por la carretera, como era verdad. Ellas estaban en la iglesia y se lo había dicho la Virgen. Maricruz estaba esperando esa misma noche en su balcón a la Virgen junto con bastante gente. La casa de María Cruz es la primera según se entra en el pueblo. Tiene un balcón de madera, donde la niña estaba con frecuencia, mientras esperaba las apariciones. Al día siguiente cuando bajaba del Prado nos encontramos mi mamá y yo, con mi madrina Maximina González, que toda asustada nos decía: ¿no sabéis que se ha oído la voz de la Virgen en el magnetofón? Entonces le pregunté, ¿qué es lo que ella decía? Mi madrina respondió: Loli y Jacinta le decían, habla. Anda, habla. Entonces en la cinta se oyó: no hablo. La gente, decía mi madrina, empezó a llorar muy emocionada porque había oído la voz de la Virgen. Este hecho que relata Conchita tuvo lugar el 5 de agosto de 1961. Hemos visto el testimonio escrito y firmado por diversos testigos. El resumen de lo que relatan estos testimonios es el siguiente. Unos forasteros habían llevado un magnetofón de pilas. Enseñaron su funcionamiento a Loli y a Jacinta. Las dos niñas quedaron maravilladas pues nunca habían visto una cosa parecida. Durante uno de los éxtasis pudieron grabar algunas de las palabras que dijeron Loli y Jacinta. Después se lo pusieron para que lo oyeran las niñas. De pronto cayeron nuevamente en éxtasis las niñas. Una de ellas quedó con el micrófono en la mano, dirigiéndose a la visión en un momento. De este éxtasis, decía: ha venido un hombre con una cosa que lo coge todo. ¿Por qué no hablas tú para que te oigan? No es por nosotras, es por ellos para que crean. Habla, di algo para que crean. Terminado el éxtasis volvieron a poner el magnetofón para que las niñas escuchaban lo que habían hablado con la visión. Cuando llegaron al momento en que las niñas decían las palabras antes citadas, habla, di algo para que crean, la cinta magnética se terminó, y en ese mismo momento salió del aparato una voz que los testigos califican de dulcísima, y que dijo: no hablo. Loli y Jacinta exclamaron a la vez: uy, si es la voz de la Virgen. Como puede suponerse, la impresión producida sobre los testigos fue muy grande. Uno de ellos decía mientras bajaba de Garabandal: yo me iría a la tumba con la seguridad de haber oído la voz de la Virgen. Digamos, como conclusión a esta anécdota, que en ulteriores veces que se puso esta cinta, la voz de la Virgen no se oyó más. Cualquiera que sea la interpretación que se quiera dar a este hecho, lo cierto es que para la narración objetiva de ellos poseemos 12 testimonios firmados. Conchita hace alusión a ello en su diario como oído de labios de su tía Maximina. En los días que estuve yo en Santander, había en el pueblo 2 padres jesuitas, el padre Ramón María Andreu y el padre Luis María Andreu. Venían como muchos sin creer nada. Al comienzo de las apariciones la mayor parte de los que subían a Garabandal lo hacían más empujados por la curiosidad que por la fe.
El hecho que cuenta Conchita tuvo lugar en los últimos días del mes de julio, hacia el día 28. La niña no fue testigo de ello. Ella no hace más que contar lo que ha oído. Un día de estos en que estuvieron los padres, Loli y Jacinta tuvieron una aparición en Los Pinos. Esto fue durante el día. Estaban ahí estos dos padres presentes y viéndolas a ellas en éxtasis, creyeron. Cuando pasó un pequeño rato y las dos en éxtasis, el padre Ramón María pensó. Q8 y todo esto es verdad que se le vaya a una de ellas. Inmediatamente se le fue la visión a Loli, a los pocos minutos se le volvió a aparecer la Virgen. Los padres esto lo admitieron como una prueba, hemos hablado, a propósito de esto con el P. Ramón Ma. Andreu. Reproducimos aquí parte del diálogo. Pregunta. Cuando Conchita cuenta en su diario este éxtasis de Loli y de Jacinta dice que UD, lo consideró como una prueba. ¿Es eso verdad? El padre, sí, es cierto. Pero todo esto es un poco más largo que la cita de Conchita en su diario. Pregunta. ¿Podría darnos V algunas precisiones sobre su actitud y su disposición el día en que subió V por primera vez a Garabandal? El padre, como V puede suponer yo no pensaba en absoluto, cuando subí ese día a Garabandal que podía tratarse de fenómenos que tuvieran ningún interés. Cuando me invitaron para subir la primera vez yo respondí que no tenía tiempo para perderlo en apariciones. Generalmente yo estoy muy ocupado. Si por fin acepté en subir a Garabandal, fue solamente por no hacer un feo a la insistencia de los buenos amigos que me invitaban a ello y también porque me vendría bien un día de descanso después de unas cuantas tandas de ejercicios que había dado seguidas. Pregunta. ¿Y su hermano, el Peluisma, creía? El padre, no, de ninguna manera. No teníamos ninguna prueba por el momento. Creo que ninguna persona inteligente puede creer en ello sin tener al menos un mínimo de pruebas. Pregunta. ¿Podría V decirnos exactamente cómo tuvo lugar esto que nos cuenta Conchita? El padre, con mucho gusto. Era, como les digo, la primera vez que subía a Garabandal. Ya ese día habíamos visto algunos éxtasis antes que sucediera lo que Conchita nos cuenta. Cuando la tarde estaba avanzada nos encontrábamos en Los Pinos. Loli y Jacinta estaban en éxtasis. Había muy poca gente junto a las niñas. Yo me encontraba muy cerca de ellas. Les oía hablar con su visión con esa voz baja y como con sordina, que es característica en sus éxtasis. Entendía frases sueltas. Al cabo de unos 8 o 10 minutos, yo pensé que quizás se tratará de un caso de hipnotismo. Reconozco que fue un pensamiento vulgar y desprovisto de toda originalidad, pero fue así. Miraba a mi alrededor a fin de descubrir el autor de esta hipnosis. Vi el rostro de Valentín, de Ceferino, de Julia, de otros que estaban presentes. En ninguno encontré la solución. Todos tenían una expresión de sorpresa admirativa. No estaba allí el hipnotizador. Ya para entonces había visto a las dos niñas entrar y salir del éxtasis. Lo hacían a la vez. Daba la impresión como si no tuviesen más que una sola alma. Lo que pensé en ese momento no me parece que tuviera mucho sentido. Pero lo pensé así, si una de las dos niñas volviera en sí y la otra quedara en éxtasis. En este mismo momento, Loli, que era la que estaba más cerca de mí, volvió ligeramente la cabeza y me miró sonriente. Yo le pregunté, ¿tú no ves a la Virgen? Ella me respondió. No, señor. ¿Y por qué? Insistí yo. ¿Por qué se me retiró? Jacinta estaba todavía en éxtasis. Yo dije a Loli, mira a Jacinta. La niña la miró y sonreía al verla en éxtasis. Era la primera vez que veía a una de sus compañeras en éxtasis, estando ella normal. Yo le pregunté, ¿y qué te dice la Virgen? Iba a responder cuando quedó de nuevo en éxtasis. La cabeza hacia arriba, y escuché el siguiente diálogo entre las niñas y la visión. Jacinta, Loli, ¿por qué te fuiste? Loli, dirigiéndose a la visión, ¿por qué te me retiraste? Hubo una pausa. Las dos, a la vez, entonces es por eso. Entonces es para que crea. Al oír esto yo me volví a mi hermano el Peluisma. Y le dije, ten cuidado con lo que piensas que aquí la transmisión de pensamiento es fulminante. Mi hermano me dijo, ¿te ha sucedido algo? Sí, le respondí, ya te lo contaré. Pregunta, padre, a partir de ese momento creyó V. Padre, indudablemente que todo esto llamó mi atención y me dio que pensar. Comprendí que no se trataba de una comedia o simulación y que era un tema muy interesante para un estudio más profundo. Caí en la cuenta de que nos encontrábamos ante fenómenos que eran apasionantes tanto para médicos como para teólogos. De ahí a creer, hay un paso que no se da fácilmente. Una cosa, sin embargo, es cierta, tomando en conjunto todos los hechos a los que yo he asistido, incluso, de alguno de ellos yo he sido sujeto,
Aún mirados con un cierto escepticismo y reserva, puedo afirmar de nuevo que no se trata de ninguna comedia o simulación por parte de las 4 niñas. Claro que decir eso es casi como no decir nada. Plantearse el problema no es todavía resolverlo. La pregunta es siempre la misma: ¿cuál es la causa de estos fenómenos a los que yo he asistido, que yo mismo he visto, y de los que este que acabo de referirles no es más que una mínima parte? ¿A cuántas personas he hecho esta pregunta? Todas las veces que lo he preguntado, me he quedado sin respuesta. Un día en que las 4 tuvimos visión, Loli, Jacinta, Maricruz y yo, había muchas personas y entre ellas el padre Luis María Andreu y un seminarista, Andrés Pardo, y el padre Rollo Marín, dominico. Era de noche cuando se nos apareció ese día la Virgen. A la salida del rosario nos pusimos en éxtasis las 4 y empezamos a caminar hacia los pinos. Llegando allá, el P. Luis María dijo: milagro, milagro. Y se quedó mirando hacia arriba. Nosotras le veíamos bien, pues, en nuestros éxtasis no vemos a nadie, únicamente a la Santísima Virgen, en lo que pudiéramos llamar la terminología de Garabandal. Diremos algo sobre lo que podemos llamar los campos de visión. En sus éxtasis las niñas no ven a nadie más que a la aparición y ellas entre sí. Si una de las niñas está en éxtasis y la otra no, la que está en éxtasis no ve a la otra. Lo mismo sucede con relación a los que presencian el éxtasis. Existe sin embargo una excepción, la única que conocemos. Esta excepción tuvo lugar el día 8 de agosto de 1961 cuando el P. Luis Ma. Andreu, presenciando un éxtasis, pronunció por 4 veces la palabra milagro. Conchita y las otras 3 niñas han asegurado que la Virgen les dijo que el P. Luis Ma había visto a la Virgen y, por anticipado, el gran milagro anunciado por Conchita. De aquí se puede deducir que el P. Luis Ma pasó a formar parte del fenómeno de las niñas. Lo que hemos dicho del campo de visión puede también decirse en lo que se refiere al tacto. Durante el éxtasis, la anestesia al dolor causado desde fuera del campo de su visión era completa. Las niñas no sentían ni los pinchazos o pellizcos que pudieran causarles. Tampoco las quemaduras. Sin embargo, eran muy sensibles a todo lo que procedía de su campo de visión. Como ejemplo puede citarse un día en que la Virgen había dejado su corona con estrellucas doradas a las niñas y éstas se la pasan unas a otras. Una de las niñas dijo al recibir de otra la corona: «Ay, me lastimé con una de las estrellucas». En otra ocasión en que Loli y Jacinta estaban en éxtasis, una de ellas, tomando del suelo una piedrecita, rozó con ella la mano de la otra. Esta reaccionó diciendo: «Ay, me has hecho daño con la piedra». Al padre Luis en esta ocasión lo vimos, y la Virgen nos dijo que él también la veía y el milagro que se producirá, el gran milagro del que hemos hecho alusión cuando nos referimos al P. Luis María Andreu, diciendo que lo había visto por anticipado, ha sido anunciado por Conchita, de parte de la visión. Las precisiones que acompañan a este anuncio son numerosas. Pero antes hay que decir algo del aviso. El aviso. Citamos un fragmento de una carta de Conchita que lleva la fecha del 2 de junio de 1965. Antes del milagro, me ha dicho la Virgen, el día 1 de enero, habrá un aviso para que el mundo se vaya enmendando. Y ese aviso es como un castigo. Es muy temeroso, para buenos y para malos. Para los buenos para acercarlos más a Dios. Y para los malos para avisarles que viene el fin de los tiempos. Y que son los últimos avisos. Es muy largo, no se puede decir por carta. Esto ya no la quita nadie de que venga. Es seguro. No sé el día ni nada de fecha. Se sentirá en todo el mundo. Vendrá antes del milagro aunque ella no sabe cuándo. Se verá que viene de Dios. Su duración, la niña la desconoce. Conchita añade todavía que en el aviso veremos todo lo que hemos ofendido a Dios con nuestros pecados y lo que hemos hecho con ellos en la pasión del Señor. El gran milagro, después del aviso vendrá el milagro de que aquí, en el diario se habla. He aquí las precisiones que sobre ello nos deja Conchita. Ella misma sabe la fecha exacta. También la conoce su madre Aniceta, y 2 personas más en Roma, que lo saben en secreto. Conchita deberá anunciar esta fecha con 8 días de anticipación. El milagro será tan grande como lo exigen nuestros tiempos y mayor que el que tuvo lugar en Fátima. Será visible desde Garabandal y en los montes que lo circundan. Será un jueves coincidiendo con la festividad de un santo mártir vinculado con la Eucaristía. También coincidirá con un acontecimiento grande de la Iglesia. Este acontecimiento ya ha tenido lugar alguna vez en la Iglesia, pero no en vida de Conchita. Tendrá lugar a las 8:30 de la noche, hora de la primera aparición. Durará como 10 minutos o un cuarto de hora. Dejará una huella que por sí misma será un milagro. No será necesario que Conchita o alguna de las otras 3 niñas estén presentes en el milagro, que Dios hará por intercesión de la Virgen María.
Los enfermos que estén presentes se curarán y los incrédulos recobrarán la fe. El Padre Pío verá el milagro desde donde esté y también lo verá el Papa. El Papa verá el milagro desde donde esté. Después del milagro, si el mundo no se convierte, Dios enviará un castigo. La gente nos dijo que en Los Pinos habíamos recitado un credo, esta fue la primera vez que la Virgen nos enseñaba a rezar, y que después habíamos descendido hacia el pueblo en el mismo estado. Cuando llegamos a la iglesia la Virgen se fue para nosotras tres, pero a Maricruz ya hacía varios días que no se le aparecía la Virgen. Ella siguió en éxtasis y entró en la iglesia junto al altar de la Virgen del Rosario y de San Miguel, empezando a rezar con la Santísima Virgen el credo muy despacio. La misma Maricruz decía que la Virgen iba rezando delante, para enseñarla a rezar despacio, muy bien. Después del credo, Maricruz dijo la salve e hizo el signo de la cruz lentamente y muy bien, y hablando con la Santísima Virgen ella exclamaba: ¡ay, qué bien que vino el niño Jesús! ¡Cuánto hacía que no venía! ¿Por qué tardaste tanto en venir conmigo y con las otras 3 vienes más? Esto se lo escuchamos varias personas que estuvimos junto a ella, entre estos el padre Luis Ma. Andreu, un seminarista y el padre Rollo Marín. Al día siguiente fuimos nosotras 4, a barrer la iglesia y al estar barriendo vino la mamá de Jacinta muy asustada y nos dijo: se ha muerto el padre Luis Ma. Andreu. Nosotras no le creíamos pues lo habíamos visto el día anterior. Entonces, dejamos la iglesia a medio barrer y nos fuimos a enterar con la demás gente. Nos dijeron que cuando ya se iba a morir sus últimas palabras fueron: hoy es el día más feliz de mi vida. ¡Qué madre más buena tenemos en el cielo! Después murió. Esto aconteció en el camino que va a Reynosa. La muerte del P. Luis María Andreu forma parte importante en los acontecimientos de Garabandal, como se puede ver por el diario mismo de Conchita. Este padre era profesor de teología en la facultad que la Compañía de Jesús tiene en Oña, provincia de Burgos. Había hecho sus estudios en Oña, Innsbruck y Roma. Cuando murió tenía 36 años. Había subido por primera vez a Garabandal en los últimos días del mes de julio. Volvió a subir el día 8 de agosto de 1961. Ese día de Valentín le dio las llaves de la iglesia porque él tenía que ausentarse de la parroquia. Dijo su última misa en Garabandal. Por la tarde del día 8 de agosto hubo un éxtasis de las 4 niñas que comenzó en la iglesia. Después las niñas salieron en una marcha estática de larga duración. Se paraban en los sitios donde anteriormente habían tenido algún éxtasis y rezaban allí. El P. Luis María siguió todo este éxtasis. Las niñas subieron a los pinos. Con ellas subió también el P. Luis María. Estando en los pinos es cuando el P. Luis María entró en el campo de visión de las niñas y cuando por 4 veces pronunció la palabra, milagro. La pronunció con una voz un tanto apagada, semejante a como las mismas niñas hablaban en su éxtasis. Las niñas han descrito cómo le vieron. Estaba de rodillas, el sudor le caía por la cara, la Virgen lo miraba como diciendo: muy pronto estarás conmigo. Un rosario de campaña que el P. Luis María había dejado a Loli para que la Virgen los besara, se perdió en el monte. El éxtasis terminó en la iglesia. Vueltas en sí, le dijo Loli al padre. He perdido tu rosario, pero la Virgen me ha dicho dónde está. Vamos a buscarlo. Serían pasadas las 10 de la noche. Julia, la madre de Loli, dijo: no, ahora no, mejor mañana con luz. Y el P. Luis María dijo: sí, mejor mañana con luz. Y si lo encuentras no se lo dé a nadie más que a mi hermano, que aunque yo no vuelva, pero mi hermano sí que volverá. Así es como lo hizo Loli al día siguiente y encontró el rosario en el mismo sitio exactamente que con toda claridad se lo había dicho la Virgen. Esa noche, el P. Luis María bajó de Garabandal en jeep hasta Cosio. Allí esperó a los que bajaban andando. Estaba dentro del coche esperando sobre la 1 de la madrugada, cuando llegó de Valentín. Se acercó al coche para preguntarle algo y el P. Luis le dijo: de Valentín, lo que las niñas dicen es verdad, pero no lo diga todavía, porque toda prudencia por parte de la Iglesia en estas cosas es siempre poca. Esta frase la escribió de Valentín en su diario esa misma noche antes de que tuviera el noticia de la muerte del P. Luis María. Camino de Aguilar de Campo iba una caravana de unos 4 coches y entre ellos iba el P. Luis María. En ese coche había otras 3 personas más. El P. Luis María durmió durante un rato y al despertar dijo: «¡Qué sueño tan agradable he tenido! Ya no estoy ni siquiera cansado». Llegaron a Reynosa sobre las 4 de la madrugada. Allí pararon todos los coches a la entrada del pueblo en una fuente. Descendieron de los coches para beber agua mientras el P. Luis permaneció en el suyo, con la puerta abierta, rodeado de las demás personas que le hacían preguntas sobre lo que habían visto. Al momento de salir quedó en el último lugar el coche en que viajaba el P. Luis María.
Dentro de Reynosa, todavía, el P. Luis dijo, estoy pleno de alegría. ¿Qué regalo me ha hecho la Virgen? Qué suerte tener una madre así en el cielo. No hay que tener miedo a la vida sobrenatural. Las niñas nos han enseñado cómo hay que tratar a la Virgen. Para mí ya no puede quedar duda. ¿Por qué nos habrá elegido la Virgen a nosotros? Hoy es el día más feliz de mi vida. Al decir esto levantó la cabeza. Como dejó de hablar le preguntaron, padre, ¿le pasa algo? Y él respondió, no, nada, sueño. Y diciendo esto bajó la cabeza. El mecánico se volvió y al verle dijo, ay, el padre está muy mal. Tiene los ojos vueltos. Allí mismo había una clínica. Nada se pudo hacer más que constatar la autenticidad de su muerte. No se conocía en él enfermedad ninguna. Murió, podríamos decir, sin agonía. Tenía en el rostro una leve sonrisa de felicidad. La historia de este padre y Garabandal no termina con su muerte. Las niñas han hablado frecuentemente con él, como Conchita nos dirá en su diario. Lo más sorprendente es que la Virgen le ha comunicado a Conchita que el día siguiente al milagro, este padre será exhumado y aparecerá su cuerpo incorrupto, tal como el mismo día en que lo enterraron. Conchita lo dice así en una carta. El 18 de julio he tenido una locución y en ella me ha dicho que el día siguiente del milagro sacarán a su hermano de la tumba y saldrá incorrupto. Cuando se marchaba de San Sebastián de Garabandal en el coche en que viajaba iban Carmen Fontaneda y su marido Faito Fontaneda y varios más. Conchita cita aquí los testigos de la manera como murió el P. Luis María. Faito Fontaneda es diminutivo de Rafael Fontaneda. Su esposa es Carmen Fontaneda. Con ellos iba una hija de ambos que en el momento de la muerte del padre tendría como unos 6 años. El mecánico se llamaba José Salceda. La mamá del padre Luisma, Andreu, entró de monja de clausura a las 48 horas después de la muerte de su hijo. Hay un error en la apreciación de Conchita. Se le preguntó por qué había puesto que a las 48 horas se había metido de monja de clausura y dijo que porque así lo había oído en el pueblo. Es verdad que la madre del P. Luis María ingresó religiosa de clausura en la Orden de la Visitación en San Sebastián, Guipúzcoa. Pero no fue a las 48 horas, sino en el mes de octubre, es decir, algo más de un mes después de la muerte de su hijo. La familia Andreu se compone de 6 hermanos, de los cuales 4 ingresaron en la Compañía de Jesús y se ordenaron de sacerdotes. El mayor es José María y está casado, vive en Madrid. El siguiente es el P. Alejandro María, misionero en Venezuela. El que le sigue es el P. Ramón María, de quien se habla en el diario de Conchita. Su residencia habitual es España. A este le seguía el P. Luis María. Tras él vino el P. Marcelino María, que desde años es misionero en Formosa. El menor de todos es Rafael, casado. La señora Andreu, que dio 4 de sus hijos a Dios, ingresó religiosa en el mes de octubre de 1961. Tomó el hábito el día 19 de marzo de 1962. Hizo la profesión religiosa de votos perpetuos el 19 de marzo de 1965. En esta ocasión solemne su santidad Pablo VI quiso que todos sus hijos vinieran de sus terrenos de misión para participar en tal solemnidad. Para ello el mismo Papa financió los gastos del viaje de ida y vuelta del P. Marcelino desde Formosa. Con esta ocasión envió a la HNA, Luisa María, una especial bendición y felicitación aludiendo el alma sacerdotal que las madres pueden transmitir a sus hijos. Pasados unos días después de la muerte del reverendo padre Luis María, nos dijo la Santísima Virgen que íbamos a hablar con él sobre estas conversaciones que las niñas tuvieron con el P. Luis María después de su muerte. Hemos preguntado al P. Ramón María. Pregunta: padre, ¿estuvo presente a alguna de estas conversaciones? Respuesta: sí, asistí a las primeras. Pregunta: ¿qué efecto le hicieron? Respuesta: cuando me lo dijeron quedé desconcertado. La primera noticia me la dio un caballero de Burgos llamado Santiago Gredilla. Era hacia el día 14 de agosto. Yo acababa de enterrar a mi hermano y por esa razón acababa también de subir a Garabandal. Este caballero me dijo que las niñas decían en sus éxtasis: ¡ay, qué bien! Entonces, vamos a hablar con el P. Luis. Esto me decepcionó completamente y pensé que se trataba de un caso de fácil sugestionabilidad de las niñas. En ese momento pensé ausentarme de Garabandal. Pregunta: ¿y por qué se quedó? Respuesta: porque aquellos con quienes había ido querían quedarse. Pregunta: ¿y qué sucedió después? Respuesta: que me quedé estupefacto al oír algunas de estas conversaciones. En una de ellas las niñas iban repitiendo todo lo que el P. Luis María les contaba relacionado con su muerte y con su entierro. Por ejemplo, cuando decían la manera como había sido amortajado, repetían los nombres de los atuendos sacerdotales que le habían puesto.
También la manera de cómo había habido algunas variantes. Así que no le pusieron bonete, que las manos llevaban el crucifijo en lugar del cáliz. También la razón de por qué se hizo esto. En otra de las conversaciones también oí cómo hablaban sobre el hecho de que mi hermano había muerto sin haber hecho todavía la última profesión. A la vez hablaban de cuando yo la hice, del sitio y de otro compañero que la hizo conmigo. Este era un tema en el que yo no había pensado y por eso era verdaderamente asombroso para mí el oírlo con tanta exactitud. También presencié y oí en boca de las niñas frases en diversos idiomas así como el Ave María en griego, tal como Conchita lo cuenta en su diario. Pregunta: ¿y qué piensa V de todo eso? Respuesta: que no deja de ser una cosa muy asombrosa. Por lo demás yo me he limitado a constatar la historia que allí he visto. Si udes se refieren en su pregunta a la calificación de los hechos, he de decirles que en la Iglesia hay quienes tienen la obligación de estudiarlos y calificarlos y a mí me toca nada más que esperar esta calificación. Ponemos a continuación una carta que el padre nos deja leer y fotocopiar y que se refiere a algo que le hemos preguntado. Solo 2 letras para decirte que he hablado con el padre Luis y me ha dicho que te dijera a Ude, que estaba haciendo las cosas muy bien y que él tiene ganas de que vengas aquí pero que tenías que seguir obedeciendo al señor obispo. También me dijo cómo se llamaba Jacinta y Cruz en francés. Y me dijo cómo se escribía. Me dijo que era así: Loli, Marie de Douleurs, Cruz, María Croix. Jacinta, Jacinthe, Marie, Concption. Bueno, no le pongo más porque yo una PPL reciba el cariño de Conchita González. Adiós. Y me dijo cantar en francés. Spoir, au fiel estoy le. Spoiret sourit notre mere. Paraitet sourit notre mere. Spoir, María parle. Son fil senten notre priere. Si no te entiende en francés me lo dice y yo le digo al padre Luis que me lo diga. Empieza: Esperanza. Nota del traductor: ponemos a continuación la traducción de estas canciones. Esperanza, esperanza. En el cielo estrellado aparece y sonríe nuestra madre. Esperanza, esperanza. María ha hablado. Su hijo escucha nuestra plegaria. El día 15 de agosto, fiesta de Nuestra Señora, hubo muchas excursiones y venían de juerga y armando escándalo. Ese día era cuando nos había dicho la Virgen que teníamos que hablar con el Luis María Andreu, pero como había escándalo no vino hasta las 4 de la mañana del día siguiente a la misma hora en que se había muerto el padre Luis. Entonces sí se me apareció en mi cocina la Virgen y me dijo: ya hoy no vendrá el padre, pero vendrá mañana. Al día siguiente entre las 8 o 9 de la noche se nos apareció la Santísima Virgen muy sonriente como de costumbre y nos dijo a las 4. Ahora vendrá y os hablará el padre Luis. Al poco rato vino y nos llamó a una por una, pero nosotras no le veíamos nada, únicamente oíamos su voz. Era exactamente igual que cuando hablaba en la tierra cuando nos daba consejos. Nos hizo algunos encargos para su hermano el padre Ramón Ma. Andreu, nos enseñaba palabras en francés y aún a rezar en griego. También nos enseñó palabras en inglés y en alemán. Al cabo de un rato ya no escuchábamos su voz. Entonces se nos apareció la Virgen, quien estuvo un momento más y se marchó.